El Corán fue dictado supuestamente, durante 23 años, por el ángel Gabriel a Mahoma a partir del año 610 después de Cristo. Antes de esto Jesús había predicho, que si un ángel enseñara algo diferente a lo que él enseñó sería maldito. Y como dijo Jesús, tened cuidado porque Lucifer se viste de ángel de luz para engañar, y por eso es el padre de la mentira, mientras Dios, Yahvé o Jehová, es siempre verdadero y fiel a su palabra. El Islam es creación de Lucifer. Más adelante veremos más hechos que corroboran esta afirmación. El Corán, el libro del Islam, se proclama como la última verdad y que su último profeta, Mahoma, está por encima de Jesús. Yahvé le prometió a Abraham que con su legítima esposa, Sara, tendría un hijo llamado Isaac de quien saldría toda la descendencia de la nación de Israel, el pueblo elegido en una tierra prometida. Abraham tuvo un hijo por fuera de su matrimonio con Agar, la sierva. Este hijo, llamado Ismael, sería el padre de las diferentes naciones musulmanas, pueblos fieros que tendría muchas tierras, pero no la tierra prometida. La secuencia cronológica de personajes en la Biblia pasa por Adán, Set, y Jacob, Abraham, Isaac hasta llegar a Jesús. Mientras que en el Corán mantiene la misma secuencia hasta Abraham tomando un desvío por su hijo Ismael continuando en el tiempo hasta llegar a Mahoma. Los musulmanes esperan ser un solo pueblo, un solo idioma, una sola religión, una sola ley, la ley Sharia. Un solo Dios, Alá, e imponer todo esto al mundo. Según el Corán, los islámicos están esperando la llegada del Mahdi, el 12º imán, quien traerá la paz con Israel, firmando un tratado de paz de 7 años. Si comparten un mismo origen, ¿por qué Alá es tan diferente a Dios? Aquí dice, ama a tu enemigo. ¿Qué dice ahí? Mata a tus enemigos y decapita a los infieles. Por eso, tendrás que no negar a Jesús y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alá, tiene 99 nombres en el Corán. Algunos de ellos son el más orgulloso, el que causa aflicción, el que provoca la muerte, el gran engañador. A continuación, escucharemos a partes de una conferencia realizada por Walid Shoebat, palestino-estadounidense, que se convirtió del Islam al cristianismo. Esta es la primera conferencia de profecías. Me han invitado a muchas conferencias de profecías, pero esta es la primera en la cual me han permitido hablar de profecías. En todas las conferencias de profecías me dicen, por favor, nada de ese debate sobre el Islam y la Biblia. Limítese a su testimonio. Porque en Occidente, seguimos aferrados a nuestras interpretaciones anticuadas, mirando a la Biblia como un manual de Occidente. Es un manuscrito occidental. Entonces, en Occidente, analizan a la alegoría en forma literal y a lo literal como alegoría. Entonces, las 7 colinas están en el Vaticano. Pero hay otras 7 colinas en el mundo. Tenemos 7 colinas en la Meca, 7 en Estambul, 7 en San Francisco. Quiero decir, ¿por qué no puede ser San Francisco? ¿Por qué nos ensañamos con los católicos? Voy a contar un poco mis orígenes. Vengo de ambos espectros de este mundo. Mi madre era norteamericana y conoció a mi padre que era árabe, jordano, en la Universidad Humboldt-Stein. Mi lado norteamericano, mi bisabuelo nació en Eureka, California. También fue un gran amigo de Winston Churchill. De mi lado árabe, mi abuelo era el jefe, el Mukhtar, dueño de una gran parte de los campos de los pastores, donde el ángel descendió y proclamó al Mesías. Esos terrenos eran de mi abuelo en su mayor parte. Y también fue amigo del tristemente célebre Haj Amin al-Husseini, que fue el gran mufti de Jerusalén, el Consejo Supremo Musulmán. Y fue visto en la víspera de la solución final con Adolf Hitler, conspirando para destruir a los judíos en todo el mundo musulmán. Yo lo llamo el Heimen del mundo musulmán.
Él construyó 2 de las 8 divisiones de la maquinaria de guerra nazi. La mayoría de los norteamericanos no sabe que 2 de las 8 divisiones de la maquinaria de guerra nazi eran fundamentalistas musulmanes. La mayoría norteamericana cree que el fundamentalismo islámico es algo nuevo. No lo es muy antiguo. La mayoría de los norteamericanos ni siquiera identifica qué es el fundamentalismo islámico o qué es el Islam. Voy a identificarles al fundamentalismo musulmán para que cuando lo vean en acción y vean las imágenes en televisión o escuchen cosas por radio, todo va a afectar el molde de esta definición que estoy a punto de darles. Pero quiero que la memoricen. Aquí va. El fundamentalismo islámico es un proceso semejante a un culto que adoctrina a masas al unísono a fin de convertirlas para que se transformen en buscadores de la salvación a través de la muerte, con el fin de establecer una teocracia islámica donde las leyes islámicas toman el control total de la sociedad, en la cual el Islam y los musulmanes sean dominantes y los no musulmanes sirvientes. Este dogma tomará completamente la vida del recluta y del reclutador en todos los aspectos de su vida, en la cual siempre anhelarán los gloriosos días en que el Islam era triunfador y cuando el Islam dominaba el mundo antiguo. Es simplemente una aguja atorada en el pasado. El Islam fue herido por los cristianos cuando el Imperio Otomano fue desmantelado. Y lo que se está intentando provocar ahora es que esta herida debe ser sanada, debe volver a la vida y el Islam debe ser revivido. Esto es lo que pueden ver sucediendo a su alrededor. Pero en Occidente existe una fachada de negación sobre lo que está ocurriendo. Cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, quedé fascinado por los profetas menores. Rápidamente, empecé a ver que los buenos muchachos, que yo conocía como buenos muchachos, eran los malos en la Biblia. Y los malos en la Biblia eran mis buenos muchachos. Algo olía muy mal. Empecé a ver que mi Mahdi era su anticristo y que su Cristo era mi anticristo. De hecho, Mahoma dijo que una de las señales de los tiempos para los musulmanes es que el falso Cristo conducirá a 70.000 judíos y cristianos de Jerusalén. Satanás incluso sabía que iba a existir una unidad entre cristianos y judíos en el final de los tiempos. ¿Y cuáles son las señales para saber que está llegando el Mahdi? Es que el Mahdi traerá 7 años de paz sobre la tierra. Pero cuando leí el libro de Daniel, quedé azorado cuando me enteré de que mi Mahdi era el anticristo de ustedes. Algo sin duda olía muy mal. Empecé a entender que Satanás fue extremadamente inteligente. Si ustedes quieren entender las profecías, tienen que meterse en el cerebro de Satanás, porque él las conoce. Hace miles de años que las conoce. Entonces, él armó la escatología islámica para coincidir con la escatología de ustedes, excepto que cambió quién es el bueno para que fuera el malo y que el malo fuera el bueno. Toda mi vida de adolescente la pasé en Medio Oriente, obviamente en las áreas palestinas. Mi deseo era morir como un mártir. Porque la única forma en que uno puede garantizar la salvación de uno mismo en el Islam es morir como un mártir. La mayoría de los musulmanes dirá que rechaza el cristianismo porque nadie
puede morir por los pecados de otra persona. Que la idea de un Mesías muriendo en la cruz para redimir el pecado de la humanidad es absolutamente rechazada por el Islam. No existe ninguna expiación de los pecados por ninguna persona en el Islam. Este es el foco principal de que el Islam llegó como una religión que supuestamente debía corregir a los judíos y a los cristianos, específicamente a los cristianos, porque creen en la Trinidad y creen que Dios es nuestro Padre. Creen que Dios llegó en carne y hueso. Creen que Jesús murió en la cruz. Todas estas cosas son negadas por el Islam. El Islam llegó como religión con un solo propósito y una sola razón. Esto es, negar a Abba, nuestro Padre, negar al Hijo, negar al Espíritu Santo, es decir, Dios, negar a la Trinidad y negar la crucifixión de Jesús. Y claro que eso debería recordarles un importante versículo para ustedes. Primero Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Que Dios se hizo hombre. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando leí esto siendo musulmán, pensé que algo andaba muy mal. Algo está definitivamente mal aquí. ¿Cómo sería posible que yo aceptara todos estos elementos que había odiado durante toda mi vida? La Trinidad. Empecé a ver que Dios era de hecho complejo. Y la Biblia habla de un Dios complejo que no podemos viviseccionar, mientras que nosotros, los musulmanes, hablábamos de un Dios al que simplificábamos y viviseccionábamos con tanta facilidad. Satanás simplificaba mucho las cosas y se volvía agradable para los musulmanes. Empecé a ver al ángel de la luz del que habla la Biblia. Y entonces empecé a hacer preguntas. ¿Cómo puede ser que el Islam como religión rechace la idea de la expiación? De que alguien pueda morir por otro. Pero al mismo tiempo, cuando mi primo Rahid trató de poner una bomba en una calle de Jerusalén y fue abatido por los israelíes dispararon primero. Ni siquiera sabían si tenía explosivos. Dispararon primero e hicieron preguntas después. Ellos no corren riesgos. Fue abatido y mi tía Fátima organizó una celebración de bodas en honor a su hijo, porque ahora mi primo Rahid estaba en el cielo. ¿Qué está haciendo en el cielo? Lo primero que hace es que sus pecados serán perdonados con la primera gota de su sangre. Apenas la primera gota de la sangre de los mártires es derramada, sus pecados son perdonados. Algo debe llamarles la atención a mis amigos cristianos. Y él intercede por 70 miembros de su propia familia para que ellos puedan ir al paraíso. ¿Cómo es posible que el Islam rechace la intercesión, pero solo acepte la intercesión cuando alguien se convierte en mártir para que pueda asegurarse su ida al paraíso? No hay seguridad en el Islam de que los creyentes y seguidores vayan al cielo. Satanás capitalizó la necesidad básica de la humanidad de querer ir al cielo. Capitalizó también esa necesidad y odiaba tanto a la humanidad que quería la destrucción de la humanidad. Y esa fue una gran idea. Hacer que nos suicidásemos y nos matásemos entre nosotros para que supuestamente pudiéramos ir a su paraíso, que es el infierno. Empecé a hacerme muchas preguntas, porque recuerdo que cuando era niño y estaba creciendo en Medio Oriente, estábamos en Jericó. Mi padre estaba enseñando en una escuela en Jericó. Y en Jericó recuerdo que yo iba al jardín de infantes y estábamos cantando una canción infantil al unísono, una canción árabe. Árabes bien amados, y los judíos son perros. Yo no sabía que era un judío. Sin embargo, a mi madre, que era norteamericana, no le permitieron durante 45 años regresar a su país, Norteamérica. Mi padre la mantuvo cautiva. Es aquí donde quisiera advertirles a las damas. ¿Tienen hijas? Que no se casen con un musulmán.
¿Es racismo? No, porque en 55 estados musulmanes, ni un solo país musulmán es signatario de la Convención de La Haya, que significa que si su hija o su nieta o usted misma se casa con un musulmán y su esposo decide quedarse con usted, no hay nada que su país pueda hacer por usted. También significa que Dios no quiera que tenga una hija de ese matrimonio. Esa mujer musulmana debe desposar a un musulmán. Y si no lo hace, un miembro de la familia debe asesinarla. El asesinato por honor no solo incluye a las mujeres, sino que además incluye a los hombres que abandonan la fe del Islam. El Islam como religión no honra los derechos de la mujer. No honra los deseos de una mujer. Estoy tratando de que esas antenas cristianas en su cabeza suban automáticamente sin que yo presione el botón. ¿Quién más no honra los deseos de las mujeres? El anticristo también trata de cambiar los tiempos y las leyes. Creo que ya les mencioné que la principal misión del Islam es establecer la ley islámica en todo el mundo. Cambiar todas las leyes del mundo hacia esa ley religiosa que ordena que si la gente abandona la fe, deben ser decapitados. Cuando vemos el libro del Apocalipsis, y lo sabía incluso antes de convertirme en cristiano mientras estaba estudiando, sabía lo que implicaría dar ese salto de fe para convertirme en cristiano. Cuando empecé a leer y vi a los mártires que fueron decapitados en nombre de Jesús, empecé a entender el precio que uno puede pagar por creer en Cristo. ¿Ustedes creen que las palabras en el libro del Apocalipsis, que Dios estaba bromeando? Él no estaba bromeando. Empecé a hacerme muchas preguntas. Que toda nuestra vida tratamos de destruir a ese pequeño estado llamado Israel. Y en la guerra de los 6 días, yo estuve ahí. Israel ganó en 6 días. ¿Por qué? Porque en el libro de Josué se habla de una guerra de 6 días. Dice, en el 7º día, durante la madrugada. El 7º día ni siquiera había comenzado. Los hijos de Israel se levantaron y rodearon las murallas de Jericó 7 veces. Y listo. ¿Es así? Ya conocen la historia. Josué tuvo una guerra de 6 días y ahí estaba yo, viviendo otra guerra llamada la Guerra de los 6 días, que se estaba desarrollando frente a nuestros ojos. Abrimos la puerta al cabo de los 6 días, en el 7º día, durante las primeras horas de la mañana, y vimos los tanques israelíes entrando en Jericó, y yo, hora de preguntas y respuestas. Papá, esa bandera que está en los tanques no es la bandera que saludo todo el tiempo. Es una estrella azul. ¿Qué es eso? Perdimos la guerra. ¿Cómo es posible? Todos estábamos marchando. Todo el mundo estaba marchando en Medio Oriente. Vamos a destruir a los judíos. Es ridículo. Goliat va a matar a David. Pero quedamos boquiabiertos. David mató a Goliat. No habría sido un milagro si Goliat mataba a David. Pero Dios ordenó que el muchacho matase al gigante. ¿Por qué? Porque de no ser así, ¿cuál sería el milagro? Empecé a entender que toda mi vida, mientras iba creciendo, viví esta experiencia que incluso Moisés habría deseado presenciar. Todos ustedes recuerdan aquellos días. Casi todos ustedes han vivido los tiempos en que Dios sacó a los hijos de Israel, no solo de Egipto, sino también de las tierras del norte y de todos los países hacia donde los ha llevado. Dios está trayendo judíos desde 100 países distintos de regreso a la tierra de Israel, y el mundo niega lo que está ocurriendo.
Incluso Moisés estaría bailando de alegría, porque a él le costó mucho sacarlos de un solo país, Egipto. ¿Porque los árabes islámicos atacan a Occidente? Porque según su Dios, Alá, los que no se conviertan a su religión son considerados infieles. ¿A quienes más odian de los infieles? Israel, judíos, iglesia cristiana de más personas. Alá prometió que territorios que fueran conquistados para el Islam serían eternamente islámicos. En los últimos 60 años Israel, con su Dios protector, Yahvé o Jehová, siempre les ha ganado. Por tanto es una afrenta para Alá y por eso los islámicos desean la destrucción de Israel y de Dios por encima de cualquier cosa. En resumen, en el cristianismo, su Dios es trinitario conformado por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que en el Islam, Alá es unitario. Mientras Jesús es el Hijo unigénito, el único Hijo de la misma naturaleza del Dios Padre, en el Islam Alá es tan grande y poderoso que no puede tener un hijo que pueda llegar a tener la misma naturaleza de Alá. Jesús es el máximo profeta del cristianismo y Mahoma el máximo del Islam. La Torá, el libro máximo del judaísmo, que se asimila al Antiguo Testamento de la Biblia, así como la Biblia profetizan sobre el nacimiento, resurrección y segunda venida de Jesús. El Corán no puede profetizar sobre su máximo profeta, Mahoma, porque fue él quien escribió el Corán bajo una influencia de un ángel caído haciéndose pasar por el arcángel Gabriel. Jesús y los niños, Mateo 19, 13, 15, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Dios desea que los niños mantengan hasta donde sea posible su inocencia, dado que ellos perdonan fácilmente, no son rencorosos y olvidan el dolor que los otros les pueden causar, manteniendo el amor por los demás. Mahoma, de 54 años, se casó con Aisha, de 6 años. El matrimonio se consumó cuando ella tenía 9 años. Hay quienes dicen que Aisha era considerablemente mayor. En la cultura occidental se le consideraría a Mahoma como un depravado, corruptor de menores y estaría preso por violación a menor de edad. Dios sabe que las relaciones entre hombres adultos y niñas no está bien, porque mental y físicamente la mujer está diseñada para mantener relaciones y procrear después de entrada la adolescencia. A un Dios como Alá lo anterior no le importa. Lo que desea es generar una explosión demográfica entre sus adeptos para que su religión sea la dominante. Por sus frutos los conoceréis. Jesús perdonó a sus enemigos, mientras Mahoma mató a sus adversarios aproximadamente 3.000 personas, incluyendo a 700 judíos de la tribu Banu Qurayza, en Medina. Jesús realizó milagros y Mahoma no pudo hacer milagros. Jesús leía la Torá mientras que Mahoma era analfabeto. Jesús no cometía pecados y Mahoma era un hombre pecador. Jesús nunca tuvo esclavos. Mahoma recibía el quinto de los prisioneros tomados de las guerras incluyendo mujeres. Jesús nunca forzó a sus seguidores a seguir creyendo mientras que Mahoma obligaba a sus seguidores a seguir creyendo. Quien quiera que cambie su religión islámica, mátenlo. Jesús fue un líder religioso. Mahoma fue un líder religioso y un líder militar. Las enseñanzas de Jesús predican el amor y el perdón. Las enseñanzas de Mahoma predican el temor y el sometimiento. El cristianismo y el islam son opuestos. ¿Sus creadores son diferentes? La vida de sus máximos profetas es diferente. Hay diferencias entre lo que sus máximos libros enseñan. Una cosa es la tolerancia religiosa, pero conociendo los objetivos de sus diferentes creadores, otra cosa es no decir la verdad que los hará libres. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh Hilal ben Sahar? Sé que me están viendo con curiosidad porque están viendo la palabra Lucifer. Hilal, vayan al hebreo. Ben Sahar.
Esa es la versión hebrea de la palabra Lucifer que tienen aquí. Muy importante, diferente. Hilal es una palabra árabe, aramea, etíope, caldea. Hilal significa brillo y también significa luna creciente. Estrella de la mañana. Sahar, el lucero del alba. Ahora, ¿saben que cuando Gedeón arrancó las lunas crecientes del cuello de los camellos, recuerdan ese versículo que compartí con ustedes? ¿Qué fue lo que él arrancó? La Saharón, la luna creciente, el Sahar, la estrella también, el lucero del alba. Todo son apodos. A Dios le encantan los apodos. Y a propósito, la mayoría de los norteamericanos cree que aquí él está hablando al ángel Lucifer en su reino o existencia celestial. No, le está hablando al anticristo. Lo está llamando luna creciente. ¿No me creen? Digamos que no está hablando del anticristo. Digamos que le está hablando al ángel Lucifer. Díganme eso. ¿Se trata de Lucifer? Sí. ¿Se trata del diablo? Sí. Pero se trata del diablo encontrándose con el cuerpo del anticristo cuando es expulsado del cielo como una estrella rechazada, cayendo a la tierra para conquistar el mundo. Miren lo que dice. Miren el versículo correcto. Sí, el versículo 16. Los que te ven fijan en ti la mirada, lo captan finalmente, ¿de acuerdo? Te contemplarán diciendo, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra? ¿Cuándo fue Lucifer un hombre? Las 5 voluntades. Haré esto, haré aquello, haré lo otro. Estas son las declaraciones del anticristo. Se sentará en los tronos del norte. Y aquí lo tienen, está en todas partes. Ahora vamos al resto de los capítulos de Isaías. Vamos al capítulo 15. Está hablando de Moab, Jordania, capítulo 17, la carga sobre Damasco, país musulmán. Capítulo 18. El anticristo trata de cambiar los tiempos y las leyes. ¿Quiénes tratan de cambiar todas sus leyes, amigos norteamericanos? Todo país de Medio Oriente que es tomado por el Islam. ¿Qué pasa? Las leyes seculares son abolidas y se introducen las leyes islámicas. Los tiempos están cambiados. ¿Qué tiempo? ¿Qué es el tiempo? El calendario, el tiempo, el tiempo. Pueden analizar todas estas interpretaciones como tiempos. Que Él cambie el cosmos, los planetas. Esperan ese anticristo. No vendrá, cambia los tiempos. ¿Por qué? Porque en este momento todo el mundo usa Anno Domini. Satán odia eso. No le gusta el Anno Domini. Miren, todos son cambios culturales, cambian todo. Toman el Anno Domini, lo quitan y lo reemplazan con AH después del éxodo de Mahoma. Mahoma, a propósito, el calendario del Islam no empezó en la Meca. Empezó cuando Mahoma emigró desde la Meca hasta Medina. Y ahí fue cuando empezó el advenimiento del Islam en Medina. ¿Por qué? Porque Satán, cuando introdujo el culto al dios de la luna, lo introdujo en Medina. ¿Conocen la historia de Nabucodonosor? Su hijo Nabónido introdujo el culto al dios de la luna de Babilonia a Arabia. Es por eso que se la llama en la Biblia la hija de Babilonia, o la hija nacida de Babilonia. Es otra religión babilónica. Los más grandes dioses del Imperio Romano también eran las lunas crecientes. En la cultura griega, en la egipcia, estaban el sol y la luna. En la cultura maya, este símbolo de Satán, la luna, viene desde Babilonia, de la religión babilónica. ¿De qué se trata todo esto de la religión babilónica? ¿Qué pasó en Babilonia? Piensen por un minuto. ¿Qué pasó en Babilonia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Nimrod? ¿Qué son los sigurats? La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué dicen? Hagamos un nombre para nosotros mismos. Construyamos un nombre para nosotros mismos. Construir un reino, un nombre. Tomemos alquitrán, asfalto y ladrillos. Y usaron alquitrán y ladrillos para construir el sigurat. ¿Qué dicen los musulmanes hoy?
Usemos el petróleo. Nos quedan pocos años. Usemos el petróleo y construyamos con él un nombre para el Islam en todo el mundo. Y están usando el petróleo. ¿Y de dónde sale? Arabia Saudita nuevamente. Están tratando de revertir la obra de Dios en la Biblia cuando separó a la gente y le dio idiomas diferentes. Ahora ustedes, los cristianos, traducen la Biblia a todos esos idiomas con todo ese trabajo tedioso. ¿Por qué no la dejan en inglés y unen al mundo bajo el inglés? Porque saben que Dios no quiere eso. Dios no quiere poner a todo el mundo bajo un mismo idioma. Ningún musulmán puede adorar a Alá sin hacerlo en idioma árabe. Todos hablan en árabe. Es por eso que los afganos hablan árabe. Los iraníes hablan árabe. Una sola lengua. Una nación llamada la Nación del Islam. Una sola ley. Un sistema de gobierno para todo el mundo. Ustedes esperaban a un gobierno para todo el mundo, aquí lo tienen. Cambio del tiempo, las leyes, ningún respeto por las mujeres, el fin justifica los medios. No se respetan las fronteras y somos capaces de decapitarlos sin problemas en cámara por internet. Y el anticristo honra al Dios de las fortalezas y de la guerra. ¿Quién honra al Dios de las fortalezas? ¿El Dios de la guerra? ¿Los judíos? No. Esperen un minuto. El anticristo es judío. ¿Por qué? Israel no firmará un tratado de paz a menos que el anticristo sea judío. Disculpen, firmaron un tratado de paz con Yasser Arafat. Y él no era judío. Y él sí adoraba a un solo Dios llamado Alá. Porque se puede decir, bueno, no honra al Dios de sus padres. Algunas traducciones indican a Dios como Elohá. Dioses en plural. Pero algunas traducciones dicen el Dios de sus padres. Y los judíos adoran a un solo Dios. Entonces el anticristo debe ser un judío. Los musulmanes también adoran a un solo Dios. Y es el Dios de la guerra, tal como lo dice la Biblia. Los judíos no adoran a un Dios de la guerra. Dicen que Dios es Abba, nuestro Padre. También creen en Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es cierto que no creen que Jesús sea el Mesías, pero no encajan con el perfil. Y los católicos tampoco, solo el Islam encaja con el perfil, perfectamente, con todas las interpretaciones. Tuve un debate con un erudito por televisión, me cae bien el tipo y es amigo mío además. Le dije, ¿cómo es posible que cada vez que te pido que me demuestres que Roma es la ramera de Babilonia y que Europa es la bestia, tú siempre me sales con una alegoría? Y cada vez que yo quiero demostrarte que no es Roma, sino Meca, no es Europa, sino Medio Oriente y el mundo musulmán, yo siempre te entrego una cita textual. ¿Lo entendieron? Pregúntenle a cualquiera de ellos cuál es la prueba. Y siempre en el 100% de los casos les darán una alegoría, no una cita textual. Tomen esas citas textuales de toda la Biblia, de principio a fin, anótenlas, clasifíquenlas como dije, y luego superpónganlas con el libro del Apocalipsis. En la Biblia, Dios no olvidó hablarnos del Islam. Nosotros olvidamos ver lo que Dios ha estado tratando de decirnos durante todos estos años.